Hola a todos. Arquitecto Francisco Cadena, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenidos otra vez a una de nuestras obras y agradeciendo que estés por acá otra vez. Encantado de estar con ustedes, es un placer. Platícanos en dónde estamos, arquitecto. Claro que sí, mira, nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí. Estamos en la zona surponiente de la ciudad. Es una de las zonas a las que más ha crecido la ciudad actualmente. Contamos con esta casa que ahorita la vamos a conocer. Es un terreno de 135 metros cuadrados. De construcción tiene 249 metros cuadrados. Y las medidas del lote son son diferentes en el sentido de que no es un terreno completamente rectangular. ¿Qué sucede? Que tenemos un terreno de ancho de 7 metros, pero de repente nos intersectamos con esta glorieta que hace que las medidas se comporten un poco diferentes. En el lado más largo, que es la parte de atrás, contamos con 20 metros lineales y en el lado más corto contamos con 13 metros aproximadamente. Es complejo, ¿verdad? Es complejo, porque exactamente. ¿esta área de quién es? Es un área de estacionamiento. Esta área es simplemente para las personas que van a acceder a estos cajones de estacionamiento. Aquí estamos actualmente en un fraccionamiento que se llama DEA, en la ciudad de San Luis Potosí, el cual es un complejo que cuenta con 15 lotes para vivienda y cuenta también con 5 torres de departamentos. Esta primera, que es esta que está en la parte de enfrente, y detrás de esta tenemos otras torres de departamentos. Y entonces esta zona que me preguntas aquí es meramente para acceso para los vehículos que van a acceder a estos estacionamientos. Y este detalle lo podemos ver Claro. brevemente, cómo aprovecharon el corte natural, ¿verdad? Exactamente, en lugar de levantar un muro ahí, simplemente aprovecharon el corte que hicieron y la verdad es que se ve muy padre. Esta obra, los departamentos que están en esta zona y en los departamentos de la zona de atrás, los hizo el arquitecto Oscar Cadena de Cadena Arquitectos, que tienen muy buenos proyectos también ahí por si los quieren conocer, y pues nos dan estas vistas muy padres. Saludos al arquitecto Cadena, genial, ¿eh? Y estas torres que ves igual en la parte de atrás pertenecen dentro de este mismo complejo. Okay. Hicieron esa mezcla, ¿verdad? De tamaños de lotes. Exactamente, se hizo un estudio de la manera en la que se debía comportar el fraccionamiento y llegaron a la conclusión que con 15 lotes y lo demás representado en departamentos iba a ser una buena propuesta. Excelente. Para ellos. Entonces, el lote tiene esta curva. Exactamente. La verdad es que fue muy fácil decidir pues dónde tienen que ir los coches, porque en automático, en esta parte más corta tenemos 5 metros 15 de ancho. Entonces eso quiere decir que perfectamente con el muro teníamos 5 metros y le íbamos a ir ganando a la cochera en el sentido que se iba abriendo por la glorieta. Para el lado derecho poner un coche un poco más pequeño, un coche más compacto. Cualquier coche puede caber en 5 metros, pero en dado caso de que se contara con un coche un poco más amplio, se pudiera colocar de este lado izquierdo. Entonces fue muy fácil intuir en dónde tenía que ser el acceso vehicular de esta casa y luego a partir de ahí el reto fue resolver la casa en el interior. Interesante. ¿Áreas de restricciones había? Muy pocas restricciones aquí. El fraccionamiento en sí, las restricciones que nos manejaba por el tema de manejar una misma imagen, era el tema de los colores. Teníamos que estar en una escala de grises, utilizar blancos grises, y por fuerza teníamos que usar esta piedra que se encuentra en la fachada, que es un mármol Century, Santo Tomás Century, que está en unas dimensiones de 10 centímetros por 40 y 50 centímetros. Si observamos a nuestro alrededor, los departamentos lo tienen, los departamentos de atrás, las casas vecinas también lo tienen, entonces teníamos que manejar un lenguaje y era la única restricción que nos pedía el fraccionamiento y cumplir con las medidas y restricciones que nos pide el municipio, que es cumplir con el COS y con el CUS. ¿Qué COS y CUS tenemos aquí? 70% de COS y de CUS 1,70 más o menos. Para los que no sepamos, ¿se los podemos explicar qué significa COS? Claro que sí. El COS es el cociente, la ocupación de suelo que debe de ocupar una casa sobre un terreno o cualquier edificación. Eso quiere decir que si tú cuentas con un terreno, vamos a poner ejemplo, de 100 metros cuadrados, solamente puedes desplantar en 70 metros cuadrados. Hablan de un 70% de COS. Okay. Si tuviéramos un 75% de COS, puedes desplantar 75 metros.
Excelente. Y en el sentido del CUS es si tenemos ese mismo terreno de 100 metros cuadrados y te piden que puedes construir 1.7 veces ese, multiplicamos la medida del terreno por 1.7, eso quiere decir que son 170 metros cuadrados y es los metros cuadrados totales máximos que puedes llegar a construir en esa edificación. Excelente. Muy bien. Entonces aquí, esta área de jardinado se me hizo muy importante, ¿verdad? Es un detallito que le Sí. ayuda mucho. Exactamente, fíjate que cuando estuvimos trazando el terreno, vinimos a medir y nos vinieron a hacer el levantamiento a las personas del fraccionamiento, quedó con que ese espacio que daba entre el vecino y nosotros a la hora de hacer los desplantes, entonces decidimos que nos iba a ayudar mucho poner una jardinera ahí, igual que nos acompañara a la hora de acceder a nuestra vivienda. Excelente. Que aquí, como decías, intuyeron muy bien el área del estacionamiento, pero luego separan con este pequeño escalón el flujo del ingreso principal. Exactamente, contamos un espacio para 2 cajones y lo separamos con este andador, que es un andador que trae 90 centímetros, que nos funciona para acceder a la casa, que nos separa también la distancia que tenemos con el coche y también nos funciona para esta circulación, que si necesitamos ir a la bodega, aquí en esta puerta que ahorita la conocemos, son unas bodegas que tenemos aquí, que se nos hace muy importante siempre, por más pequeña que sea la casa, agregar un pequeño espacio de bodega en donde poner el hidroneumático, en donde guardar cosas que todo mundo tiene, que siempre falta espacio para eso. Claro. Y hablando del tema estructural, las vigas. Estas vigas son de carga completamente. Son completamente de carga. Aquí, bueno, se darán un poco cuenta ya con los videos que van a ver también. Se nota de muy fácil manera la expresión que nos gusta manejar en nuestros proyectos, que son los volúmenes, los prismas que se identifiquen como una totalidad, que no empiezan a generar volumetría por sí sola, sino que los volúmenes en sí, por ejemplo, hablando de este prisma blanco que está en la parte superior, sienta sobre estas 2 vigas metálicas y que hace que no estamos sentando directamente sobre el muro de mármol, sino tenemos como ese espacio de conexión. De conexión que hace que no juntemos acabados, sino más bien nos da un conjunto y nos da pues una mejor armonía. Y justo estas 2 vigas son estructurales. Excelente. Sí, se lee muy bien. Muy bien. Vamos a ingresar, vamos a ver qué sorpresa nos Claro, da. aquí, bueno, platicando un poquito del exterior, lo que queríamos lograr también era que en el exterior se sintiera una casa muy masiva. Si ustedes la ven por fuera, se ve una casa pesada, una casa, pues sí, muy masiva, con volúmenes muy grandes. Y queríamos lograr totalmente lo contrario al interior, que fuera una casa muy amplia, muy abierta, muy luminosa. Entonces, pasan a conocerla. Ah, buenísimo. Me encanta cuando abres la puerta de una casa y puedes ver de lado a lado. Exactamente. Esta casa ya está habitada, no está amueblada en su totalidad. Apenas van a ir equipando los espacios. Pero justo lo que queremos lograr es justo lo que comentas. Es un terreno pequeño de 7 metros de ancho y del lado izquierdo contamos con 13 metros aproximado y del lado derecho con 20, pero no queríamos que eso fuera un limitante para la casa, el que fuera un terreno pequeño. Queríamos que desde que tú abras la puerta sintieras la totalidad del terreno para que se sintiera una casa más amplia de lo que realmente es. Está genial, ¿eh? Está genial. El patio, ¿no? Los remates de los patios son la clave y la escalera es una escultura. Exactamente. Sí, pues igualmente son cosas que nos gusta ir haciendo, no porque sea un proyecto mayor o menor tamaño, no quiere decir que le vas a meter menos diseño por ser un espacio más pequeño. Ahora sí que todo este tipo de detalles, como son la escalera, el patio que nos remata al interior, el muro verde que nos remata al fondo, son esos detalles que nos van a ir generando que una casa se sienta como un hogar y pues sean espacios muy cálidos, muy acogedores. ¿Qué dimensiones tiene el patio? El patio tiene 2,40 de ancho en este sentido, aproximadamente como por 4,80 metros. Ok. Aproximado. Muy bien, muy bien. Y queríamos lograr con esta distribución que a la hora que tú entres accedas del lado derecho al área de la sala, en la cual si tú tienes unos invitados, los puedes mantener dentro de esta área y estás dentro del mismo espacio, pero tenemos este colchón que es este patio
que nos está iluminando, nos separa del área del comedor que se encuentra en la parte de allá y la cocina al fondo del lado derecho. Puedes tú vivir la casa de lado a lado, pero igualmente tienes esos elementos físicos que te hacen que no sea una planta completamente libre, sino la puedes estar viviendo y estar en diferentes espacios, pero aún así se siente toda conectada. La jardinería está genial. También la trabajaron con tus amigos. También lo trabajaron ellos, es Tallo Paisajismo, el paisajista José Eduardo Castillo y Edgardo de los Santos. Ellos también nos trabajaron este patio, el patio exterior, y el único diferente que lo hizo otro proveedor es el muro verde, que ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Medidas, jóvenes, porque está genial. Interiores de lado a lado, de muro a muro, son 6.78. ¿Ok? Solamente en este muro tenemos 4.38 ya como área habitable. Exactamente. ¿Verdad? 4.38 por 3.80. 380, exactamente. Sin contar todo este distribuidor, ¿verdad? El pasillo. Exacto, que tú estarás hablando de que son 430, pero realmente el espacio no te está limitando a que solamente vas a vivir el 480. Esta área de sala se expande hasta todo lo ancho del terreno y eso te genera que la casa se sienta mucho más amplia. ¿La escalera de 1 metro o más? 1.05. ¿Y qué quisimos lograr con esta escalera? Justo que fuera, como comentabas hace rato, una escalera muy escultórica, porque pues básicamente es algo que vas a utilizar todos los días, es algo que vas a estar recorriendo, entonces que sea un paseo o un flujo muy, muy padre y que no te encerraran en una escalera a la cual al día a día le iba a volver aburrida, etcétera. Digo, hay proyectos para todo, o sea, así como pueden haber escaleras ocultas, pueden haber escaleras abiertas, todo depende de lo que busque el cliente y de lo que se quiera lograr en el proyecto. Y del terreno también, ¿verdad? Y del terreno, porque el terreno y el programa de necesidades te van diciendo exacto, qué se puede, qué no se puede, o qué no queda tan bien, ¿verdad? exacto. Hay veces que el cliente dice, es que me gusta mucho esta escalera, pero quiero muchos espacios. Entonces, esta escalera a veces quita algo, ¿verdad? Exacto. Y este remate con el muro de piedra, ¿qué material es? Mira, en este proyecto quisimos utilizar puro mármol, como nos estaban obligando a utilizar el mármol Santo Tomás en un acabado Century en la parte exterior. Quisimos repetir el mismo mármol, es el mismo mármol Santo Tomás, pero este es en un acabado samblasteado, en formatos 30 por largos libres. Ah, ok. Sí es. Le dan con, ¿qué es? ¿Un ácido o es con arena. Con arena. Con arena se va, lo van como desbastando y por eso nos queda como acabado así muy poquito rugoso, pero no lo suficiente como para que te pueda raspar. Genial. El nicho te da profundidad. Y a ver, platícanos aquí, porque esta es una puerta corrediza, ¿verdad? Claro, es una puerta corrediza. En este espacio, pequeño espacio, como ven, pues es un terreno muy pequeño y manejamos este elemento que es de servicios, que en esta parte tenemos la bodega. Quisimos resolver el medio baño en este espacio. Es un espacio muy pequeño, pero que al final de cuentas se resuelve muy bien. Son 90 centímetros de ancho y de fondo trae 2 metros aproximadamente. Con el lavabo de un lado y la taza del otro. Queda muy bien. Entonces, 90 centímetros. Aproximadamente 95, creo. Poquito. 87. 87. Fíjate. Sí, ¿sabes qué? Luego con la piedra que le pusimos, piedra. luego se apretó un poco más. Pero la verdad quedó muy bien, ¿eh? La clave fue la puerta corrediza. Exactamente. Fíjense cómo se oculta aquí. Y no por ser un medio baño y que sea un baño muy pequeño, vamos a dejar que sea un baño muy sencillo. ¿Qué hacemos y qué le da elegancia a este baño o qué lo hace arquitectónicamente sea un espacio interesante? Poner un contraste igualmente dentro del baño. Sí, le da mucha elegancia, definitivamente. Y aquí la clave de este espacio fue esta mocheta. O sea, la mocheta no mide ni 40 centímetros. Exacto. Y este lavamanos, pues aquí juegas un poquito a sacarlo, ¿verdad? Sí, estuvimos fíjate que en busca de varios lavabos, el cual cupieran en este espacio, pero estos son los lavabos que metimos en toda la casa y no se nos hizo mal, es más, nos gustó cómo se veía este detalle del lavabo que quedara un poco volado. Flotado. Exactamente. Y las barras también es el mismo mármol Santo Tomás, solamente que en acabado pulido. Ah, fíjense, es el mismo material. Exactamente. El piso es un porcelanato, ¿verdad? El piso es un porcelanato, formato 60 por 1.20, es marca Selectia y el modelo es Pune Blanco.
si no me equivoco. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, Selectia. Selectia. Me gusta porque no tiene tanta beta, Exacto. ¿verdad? El mate, el formato 60-120. Exacto. Queda bien. Es un buen espacio. Y el detalle de la tira de LED otra vez. Exactamente, nos gusta y aquí lo pudimos perfeccionar un poco más. Aquí ocultamos de una manera mejor esa tira LED para que no se vieran esos puntitos. E igual aquí estamos manejando una tira LED neón que hace que se vea mucho mejor. A ver, me voy a acercar un poco, jóvenes, Claro. para que lo veamos. Entonces, ¿cómo logras el cajillo dejando, me decías, una... Dejé una manguera de 3/4 ahogada antes de hacer el colado. Entonces, a la hora que cuelas, no se rellena ese espacio con concreto, por decirlo de alguna manera. Y a la hora de desimbrar, y se retira la manguera y ya nos queda este espacio para la tira LED. Y luego ya se remata muy bien con el yeso. Lo perfilan ya con regla, con yeso. Exacto. Ok, está bueno, ¿eh? Sí, No tiene que ser tan ancho porque luego te quita espacio y ya estructuralmente exacto. puede haber más complicaciones. Sí, te quitará unos 3 centímetros máximo. Qué bueno. Y el patio, qué bonito árbol. ¿Ese qué será? ¿Una acacia? Es una acacia morada, exactamente. Estuvimos, ahora sí que como locos, para encontrar el árbol indicado porque sabíamos que iba a ser el punto más importante de la casa, el que ibas a observar desde todos los puntos. Entonces, pudimos dar con esta acacia morada que nos gustó mucho y pues creo que quedó un buen resultado. Quedó súper bien. Luego no sé si se dieron cuenta, jóvenes, en la escalera son 2 placas con una separación suficiente para que entre el vidrio de cristal templado. Exactamente, todavía no se ha colocado por los clientes lo solicitaron porque primero querían realizar la mudanza total y luego ya posteriormente vamos a ahogar un cristal templado aquí. Excelente. Sin herrajes, ¿verdad? Se va a ver Sin súper herrajes, fino. exactamente. Bueno, ahorita hablamos del pasamanos que también se ve muy bien. Pues de una vez, fíjense. Es una solera. Es una solera, correcto. Y si te fijas, a diferencia del exterior, que es una casa que se ve muy oscura, muy masiva, quisimos lograr adentro con puros acabados blancos y tonos claros para generar esa calidez. Toda la herrería, toda la cancelería, el piso, si te fijas, todo va en blanco. Y podemos ver en el piso que tenemos esa ligera veta que es un gris clarito y por eso fue la selección de este mármol Santo Tomás sandblasteado que tiene este mismo acabado, entonces por eso nos da un muy buena armonía entre estos ambos acabados. Oye, qué buena combinación, ¿eh? La verdad que se ve muy bien. Vamos a compartirles al final del video el costo por metro cuadrado. Claro. Creo que, porque uno pensaría que esto se puede elevar mucho. Por el simple hecho de hacer una escalera en este sentido, que son escaleras hechas totalmente en acero, aquí debajo de esta madera, que es madera de encino, contamos con PTRs de 2x2 pulgadas y luego ya forramos posteriormente. Este tipo de escaleras nos eleva el precio de metro cuadrado al final de cuentas. Claro. Pero creo que vale la pena, Juanes. Y luego estás llegando a este espacio que va a ser el comedor, que este tipo de casas, pues ya no necesitas el comedor súper amplio que va a estar en un espacio aparte, sino este comedor es el que va a estar funcionando diariamente para que la familia pueda comer aquí, conectado directamente con la cocina en un mismo espacio. Qué bien se ve la cocina con ese ligero toque de madera clara que te da esa calidez, ¿verdad? A todo el Exactamente. blanco, a todo el gris. Igual, acabados blancos que se ven muy limpios y como comentas justo, contrastar con esa, en este caso es melamina, pero contrastar con esa madera que nos puede dar mucha calidez al espacio. Y me gusta también la colocación de las luminarias. Para empezar, no son muy amplias. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué tipo de bote utilizas? Es bote, creo que es mediano. Son estas lámparas, estos spots que tenemos principalmente en toda la casa, son de marca Tecnolite. El modelo es YD360, si no me equivoco. Y la ventaja de estas luminarias es que tienes la libertad de comprar un foco o cálido o blanco, dependiendo del espacio. Son focos intercambiables. Entonces se puede tomar la decisión de en la cocina queremos luz blanca porque es un área de trabajo y en otros espacios como las recámaras poner luz cálida. Puedes cambiar el Exacto. Está excelente. Dimensiones, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver aquí. Si no me equivoco, aquí es 375. 385, sí. 385. Y
Fíjate que aquí pasaba algo muy curioso en el terreno. Se alcanza a ver aquí en el patio de la parte de atrás que contamos con un muro de mampostería, el cual ya pertenecía al terreno, y ese mismo muro de mampostería se metía a nuestro terreno 4 metros. Entonces, en este sentido, la casa se aprieta 40 centímetros más. O sea, si teníamos 7 metros, en este sentido tenemos 6,60 aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos? El muro de mampostería termina justo en donde empieza el refrigerador y decidimos colocar ahí el refrigerador para que quedara el mismo paño de toda la cocina. Ah, aprovecharon ese espacio. Ah, que súper bien. Y es que no es una cocina tan grande, pero se siente súper amplia, Exacto. ¿verdad? Porque además consigues esta ventana, ¿verdad? Creo que ese también es un acierto. La alacena y al lado el fregadero o la tarja con la ventana al frente. Exacto, no porque sea una cocina muy pequeña, pues igualmente vas a dejar de tener espacios. Se puede resolver una alacena, una tarja con una vista para ventilación corrida de la casa, lavavajillas, parrilla, horno, todo realmente cupo en esta pequeña cocina y ya llevan viviendo aquí aproximadamente un mes y me han comentado que o sea, el espacio está súper bien. Les encanta, claro. Sí, La estufa en la contrabarra y dejas la isla limpia, exactamente. ¿verdad? Sí, luego, fíjate que nos gustan mucho este tipo de campanas, ahorita la vemos. Luego los otros tipos de campanas suelen ser muy invasivas en el sentido de visual y como es igualmente una casa no tan grande, se decide pasar a la contrabarra el horno y la estufa y elegimos esta campana que ahorita la vamos a ver de una manera muy estética, que ya no son ese tipo de campanas que tienes que interrumpir tu mueble aquí y de repente ya sabes que aquí viene la campana, sino manejamos este tipo de campanas que más bien Integran. se integran exactamente. Si hubiera sido una cocina en la cual el comedor está en un espacio diferente, podemos trabajar este tipo de... Pudo haber sido que la campana hubiera sido de ese estilo, pero como estamos en un espacio que cruza de lado a lado, el haber puesto una campana en este sentido creo que nos hubiera limitado visualmente, ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, por eso fue esta toma de decisión. Pero pues ahora sí que hay gustos para todo y se puede resolver de todas las maneras. Claro. Y este jardín, ¿cuánto mide? Porque esa fue la clave del éxito de este proyecto, ¿verdad? Exacto. O sea, que tienes un jardín de 1 metro, 1,20 m. Exactamente, creo que mide aproximadamente 1,20 m y luego hacemos ese remetimiento de 60 centímetros. No, tenemos como 1,30 m, 1,40 m. Ajá. Hacemos ese remetimiento de 60 centímetros y tenemos un pasillo de 80 centímetros en la parte de atrás que igualmente nos sirve para ventilar la cocina por este lado, por la de la tarja, y se resuelve un vertedero en la parte de atrás para poner trapeadores, Ah, ya lo vi. etcétera. A ver, me voy a asomar rápidamente, jóvenes. Claro. No, pues claro, jóvenes, al final todo tiene un precio. Ah, ahí está. Digo, es un espacio muy pequeño, pero que al final de cuentas se termina de resolver esas necesidades que tienes en la planta baja, de donde ocultas los trapeadores, las escobas, las cubetas, el basurero, la basura que vas sacando día a día, y luego puedes contar con un segundo basurero en la bodega exterior. Ay, güey. No pasa nada. Y este muro verde, la verdad, quedó súper bien. Sí, este fue solicitud del cliente. En un principio no estaba planeado este muro verde, pero a la hora que iba avanzando el proyecto, coincidíamos que esta vista iba a ser muy importante porque desde que accedes iba a ser el remate principal. Sí. Desde que estás en la cocina o en el comedor iba a ser la vista que ibas a tener. Entonces se decidió poner este muro verde que pues ahí va, y le ha ido muy bien y se ha ido adaptando poco a poco. Más o menos como cuánto costó. Este costó aproximadamente 32,000 pesos. Este muro Pues verde. no está tan mal, ¿eh? Sí, no. Vale la pena, jóvenes, ¿eh? Creo que... Y más porque jugaste muy bien con la dimensión de la ventana. No Exactamente. tenía que ser una ventana tan grande. Exacto. Este muro verde nos lo hizo el arquitecto y paisajista Miguel Loredo. También por ahí les voy a pasar su red social porque la verdad es que los hace muy bien. Es un arquitecto y paisajista. Excelente. Los vamos a invitar a que lo busquen en obra.org, jóvenes. En Obra ya Exactamente. saben que es una plataforma especializada en construcción. Si estás buscando desde un arquitecto, un paisajista, alguien fabricante de cocinas, pues ahí está. Y fíjense, esto se los quería compartir rápidamente. Es el timer. Es el timer. Es el timer que funciona de manera por Wi-Fi. Entonces tú programas, vamos a decir, mañana y noche que se prenda 10 minutos. Y entonces se prende automáticamente y tiene un riego, el cual en la parte de abajo contamos con
con un canal de agua, el cual tiene una bomba sumergible y a su vez tiene mangueras que nos van, que tienen perforaciones que nos van regando este muro verde y es en manera digital completamente. O sea, por Wi-Fi tienes una aplicación y tú programas de la manera que tú quieras. Y otra cosa, la orientación solar creo que también les ayuda mucho, ¿verdad? Que Sí. no sea tanto solo directo. Exactamente. ¿Qué orientación solar tenemos? Orientación solar, ahorita hacia donde estamos volteando a ver que es el muro verde es norte. Tenemos Claro. del lado derecho, poniente del lado izquierdo y sur en la parte de atrás. Realmente no había mucho que hacer en esta casa en el sentido de las orientaciones porque pues ya estaba muy limitado. Abrimos hacia el este lo que es este patio, nos cerramos hacia el poniente. Solamente la única ventana que da al poniente es la de la recámara principal, pero ahí se resolvió de una manera para que no tuviera tanta afectación. Por eso está también ese muro verde, porque es norte. Exactamente. ¿Verdad? Tiene luz, pero no tiene rayo intenso. Exacto. Y el patio este, por eso son las 10, 11 de la mañana, jóvenes. Exacto. Y vean dónde está la luz. Exacto. Está en el este. Exactamente. Excelente distribución, arquitecto. Muy bien, pues creo que queremos subir. Claro, vamos, pásenle. Y también la estructura no es muy arriesgada, ¿verdad? Porque dejas estas dos columnas que te dividen muy bien los claros. Exacto. Aquí sí tenemos unas columnas muy importantes de 15 por 30 centímetros que vienen bien armadas y sí se tuvo que hacer unas zapatas a profundidad de 1.20 aproximadamente y las medidas de estas zapatas fueron de 1.20 por 1.20, 1.50, 1.50 por ahí. Sí son muy importantes estas porque nos cargan, ahorita lo vamos a ver, son 3 pisos la casa. Excelente. Ustedes construyeron la casa, Nosotros ¿verdad? construimos esta casa. Se ven muy cuidadas las líneas, los yesos, la pintura. Exacto. Que aprovechando la pintura, no sé si ustedes utilicen el Festerbond, que es un sellador para la pintura. Mezclas la pintura con el sellador y ayuda a hacerla más elástica y mucho más resistente. Y también aplicarlo directamente en el block o en el ladrillo, Exacto. ¿verdad? Para que no agriete. El mortero en las primeras capas que tú aplicas del repellado, puedes aplicar el Festerbond, después la capa fina, y va a ayudar a que no te aparezcan esas pequeñas grietas milimétricas. Entonces, son productos que nos ayudan mucho para las garantías, ¿verdad? Porque tú sabes que esas grietitas nos obligan a regresar una y otra vez, una vez entregada la obra. Y aplicando selladores del Festerbond nos ayudan a minimizarlas. No, perfecto, sí. Próximamente lo vamos a estar aplicando de esa manera. Excelente. Ay, fíjense, este es otro punto. El muro no llega hasta el techo. O sea, más bien, el muro llega solamente a nivel de losa intermedia y eso te permite tener esas vistas hacia los árboles, hacia el cielo. Exacto, lo vamos a ver en la planta alta. Nos genera una vista muy padre a la hora que estemos circulando toda la casa. ¿Y qué hicimos también? Pues es una vista que vamos a tener diariamente. Rematamos en ese muro de al fondo con la vegetación y también colocamos el mismo mármol Santo Tomás para que no sea un muro simplemente, sino que sea el muro de remate de la vegetación. Y también sabes que me gusta, que dejaste este vidrio fijo. Correcto. ¿Verdad? Sí. Dejar este fijo te limpia completamente la vista. Y ya los corredizos de los costados. Corredizos a los costados y entonces tú abres esa ventana que tienes en la parte de atrás, abres estos dos y te vuelve una casa súper fresca porque tienes ventilación cruzada todo el tiempo. Excelente, excelente. Muy bien. Me gustó mucho el Santo Tomás así al corte. Sí, está muy padre. Se ve muy bien. Es problemático en el sentido también de que pues absorbe muy fácil las manchas, todo ese tipo de cosas. Claro. Pero... En muros más... Exactamente. Si gustan, subimos. Adelante.